Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 21 de mayo de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos la síntesis de la información en nuestros titulares. El Tribunal Constitucional sesionó en audiencias públicas de pleno y salas y dejó al voto 251 expedientes. Los procesos constitucionales son gratuitos, precisó el Tribunal Constitucional en un comunicado. El programa Tus Derechos abordó el tema de políticas públicas y derechos humanos. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron en la 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en España. 251 expedientes dejó al voto el Tribunal Constitucional durante las audiencias públicas de pleno y salas que realizó en su sede de Lima. Lima, 9 de mayo del 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Gotelli, Carlos Mejía Ramírez, Ricardo Bomón Cayilgos y Gerardo Eto Cruz. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 10 de mayo del 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Gerardo Eto Cruz. Lima, 14 de mayo del 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Bomón Cayilgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. En la causa de expediente número 1438-2012, proceso de amparo interpuesto por el señor Julián Casimiro Campos, el demandante solicitó a la ONP el otorgamiento de pensión vitalicia conforme a la ley 26790. Lo que se está cuestionando la pretensión por la parte demandante es sobre un asunto de no ratificación. El día de hoy estoy viniendo acá para sustentar el pedido de agravio constitucional contra una medida que se me impuso de manera injusta. El Tribunal Constitucional señaló mediante un comunicado que los procesos constitucionales son gratuitos. Comunicado. El Pleno del Tribunal Constitucional ha tomado conocimiento del cobro de dinero entre 8 soles y 25 nuevos soles a personas con interés personal en el proceso de inconstitucionalidad instaurado por el Colegio de Abogados del Callao, caso Fonavi, a manera de costo por apersonamiento. Es imperativo señalar al respecto lo siguiente. Primero, los procesos constitucionales no tienen costo alguno para ninguna de las partes. La solicitud de apersonamiento, por consiguiente, es gratuita. Segundo, cuando las personas interesadas están representadas por un organismo, sindicato o directiva, basta que ésta solicite su apersonamiento en condición de partícipe. Esto tampoco significa costo alguno. Tercero, el Tribunal Constitucional ha recibido a la fecha 15.502 escritos solicitando que no se admita a trámite la demanda de inconstitucionalidad y 10.500 escritos solicitando ser incorporados como parte en el proceso. Trámites absolutamente innecesarios. Cuarto, el Tribunal Constitucional procederá a oficiar de esta situación al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para los fines pertinentes. Tribunal Constitucional, Lima, 4 de mayo del 2012. El vicepresidente Óscar Urbiola señaló que el Tribunal Constitucional está en la obligación de resolver la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del Fonavi, así se apersonen o no los fonavistas. El doctor Óscar Urbiola hizo esta declaración tras aclarar que el máximo órgano de justicia constitucional no realiza ningún cobro por los escritos presentados ni por el apersonamiento de los fonavistas. El magistrado explicó que este proceso de inconstitucionalidad, cuya fecha de audiencia aún no se ha programado, por su naturaleza no requiere que los fonavistas se presenten de forma individual en este proceso. No es obligatorio que los fonavistas realicen gastos ni apersonamientos de manera individual, porque el Tribunal Constitucional está en la obligación de resolver el caso, señaló el vicepresidente del Tribunal Constitucional luego de la audiencia pública que se realizó en la sede de Arequipa. En el programa Tus Derechos se abordó el tema de políticas públicas y derechos humanos. A continuación veamos el informe que prepararon al respecto.
Todos los seres humanos tenemos distintas necesidades que cada día debemos satisfacer. Los derechos humanos surgen como una respuesta a estas necesidades y son inherentes a cada uno de nosotros. Existen distintas categorías de derechos, como los civiles y políticos, que comprenden la libertad, la seguridad, la vida y el respeto a la dignidad de la persona. Los derechos económicos y sociales, que se manifiestan en la educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entre otros. Y finalmente los derechos colectivos, como el medio ambiente, el desarrollo, la paz. En nuestro país, todavía existen graves violaciones a los derechos humanos. Solo el 63% de niños en situación de pobreza puede culminar la escuela primaria. En las zonas rurales, la desnutrición infantil asciende al 45% y menos del 50% de la población cuenta con agua potable y alumbrado eléctrico. Estas son solo algunas de las alarmantes cifras que señalan que no todos los peruanos gozan de una vida digna y un desarrollo pleno. Por ello, hoy en día se fomentan las políticas públicas en derechos humanos, que son acciones del Estado para garantizar el respeto a los derechos de cada una de las personas. Existen 3 tipos de políticas públicas en derechos humanos. Las primeras son políticas de promoción, cuya finalidad es que los ciudadanos conozcan sus derechos mediante campañas de difusión, formación y enseñanza. También están las políticas de defensa y protección, que pretenden evitar las violaciones a los derechos humanos y buscan reparar la situación cuando el daño ya ha ocurrido. Por último, están las políticas de concreción y materialización, que pretenden generar las condiciones para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el Perú, las políticas públicas en derechos humanos están a cargo del Poder Ejecutivo y enmarcadas en el Acuerdo Nacional de 2002, cuyas 5 políticas de Estado se refieren en distintas maneras al respeto por los derechos humanos. De igual forma, el reciente Plan Bicentenario es un plan estratégico de desarrollo nacional integral, cuyo gran lineamiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene como objetivo que para el 2021 seamos un Estado basado en la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Todas estas políticas se concretizan en acciones que requieren la participación de las autoridades, el sector privado y la comunidad. Si todavía se violan con frecuencia nuestros derechos, es labor de todos los ciudadanos luchar por un Estado democrático en el que los servicios estén a disposición de todos, por un ambiente sano y seguro y por tener acceso a oportunidades que nos permitan desarrollarnos en igualdad y plena satisfacción. El primer invitado fue el doctor Carlos Alza, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primero, ¿por qué son importantes las políticas públicas en derechos humanos? Sí, bueno, cuando hablamos de políticas públicas estamos refiriéndonos fundamentalmente a esta responsabilidad que tiene el Estado de tomar decisiones. Ese es un elemento clave, digamos, dentro de la lógica de qué cosa debemos entender por políticas. Son decisiones que el Estado toma para resolver los problemas públicos, es decir, los problemas que el ciudadano tiene. Hombres, mujeres, niños, personas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y entonces, cuando hablamos de políticas, estamos hablando de decisiones que son responsabilidad del Estado, sea porque su naturaleza misma de gobierno, ¿no?, de responsabilizarse de lo que necesita el ciudadano, lo conduzca a estas decisiones, pero sea también porque ha suscrito tratados internacionales o convenios y porque la propia Constitución establece que es obligación del Estado proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando en realidad de la libertad y de la posibilidad de que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida, mayor libertad, mayores posibilidades de vivir, ser felices. Entonces el tema de los derechos humanos y de las políticas públicas es fundamental en la vida de las personas, ¿no? Porque seguidamente fue entrevistado el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Daniel Figalo.
O últimamente se está percibiendo con mayor intensidad a los derechos humanos dentro de un marco de conflicto que se lleva a cabo en el seno, por ejemplo, de la jurisdicción nacional o en el seno del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que en nuestro caso la cúspide es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sin embargo los derechos humanos no son solo eso, sino los derechos humanos suponen un nivel de participación y un nivel intenso de compromiso del Estado para su respeto, su garantía y su protección. Y precisamente esa es una de las funciones más importantes, si no la más importante, de esta nueva estructura del Estado que ha sido generada a través de la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y en ese marco ustedes están formulando un plan nacional. ¿Cuáles son los ejes de este futuro Plan Nacional de Derechos Humanos? En primer lugar, para que se comprenda cómo se integra este plan nacional dentro de este ejercicio de políticas públicas orientadas o con enfoque en derechos humanos, hay que percibir que ahora, a través de la creación de este Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el gobierno peruano ha considerado que en todo escenario de acción del Estado debe haber un enfoque de derechos humanos que se va a realizar a través del desarrollo de todos sus planes y de todos sus programas. Dentro de este esquema, el Plan Nacional es un instrumento importantísimo. El Plan Nacional nos permitirá, por la vía participativa, determinar dónde están los problemas. El Plan Nacional supone la generación que ahora se están realizando de una serie de audiencias públicas en diversas regiones que recogerán las inquietudes de todos nuestros ciudadanos. Este Plan Nacional recoge y sistematiza esa información y nos ayuda entonces a orientar y a priorizar esa política pública. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron en la 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional realizada en España. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Álvarez Miranda, y los magistrados Carlos Messía Ramírez y Ricardo Beaumont Callirgos participaron en la 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se realizó del 16 al 19 de mayo en la ciudad de Cádiz, España. Este encuentro estuvo dirigido a los presidentes de las Cortes y Tribunales Constitucionales Iberoamericanos, así como profesores y especialistas en Derecho Constitucional, marcando la pauta de consolidación en nuestra región del principio de libertad que inspiró la Constitución de 1812, uno de los textos jurídicos más importantes del constitucionalismo histórico. Los magistrados fueron invitados por la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y el Tribunal Constitucional Español, organizadores de este importante evento internacional. Las actividades se iniciaron el 17 de mayo con la conferencia denominada América y la Constitución de 1812, que lo dará el doctor José Ramón Cosio, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de México. El 18 de mayo se programó una sesión de trabajo en el que se tocará el tema Jurisprudencia de los tribunales, cortes y salas sobre el sistema de relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo. La cadena de televisión Telesur destacó la sentencia del Tribunal Constitucional donde ordena a la empresa Edelnor incluir en su planilla a sus trabajadores. Durante el informe que prepararon, entrevistaron al magistrado Fernando Calle Jayén. La justicia peruana ordenó a una empresa eléctrica que contrate directamente y con todos los beneficios laborales a un grupo de subcontratados. Veamos. En una resolución sin precedentes, el Tribunal Constitucional peruano falló a favor de 38 trabajadores que habían sido contratados para prestar sus servicios en la empresa estatal de energía eléctrica de Lima, Edelnor, a través de un tercero. Entonces nosotros ordenamos, ratificando si se quiere, que en el lapso se incorpore en planilla con todos sus derechos a los trabajadores que habían acudido vía el sindicato al Tribunal Constitucional, siguiendo su escala naturalmente en las instancias primeras del amparo, ¿no? La resolución fue consecuencia de un largo proceso que empezó en el Ministerio de Trabajo, que consideró que estos empleados debieron ser contratados directamente por la empresa y no por un tercero, lo que en Perú es permitido bajo ciertos requisitos, incumplidos por el subempleador, en este caso en específico. Constataron que todas las cosas que tenía acá en Perú era de la empresa principal del norte, es decir, los equipos, el local, las movilidades, los mobiliarios y todo. Entonces se demostró que acá en Perú no tenía una infraestructura propia, no tenía estado financiero propio. Trabajadores denunciantes acudieron al Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional,
cuando la subcontratista además quiso desconocer el derecho de sindicalización de estos trabajadores, abuso que la entidad de garantías constitucionales no permitió. Si bien la resolución correspondiente no es vinculante para otros casos, ha generado un referente para el sector laboral. Esta sentencia también fue resaltada por destacados abogados. Esto es una llamada de atención a las empresas que hacen el uso de empresas de servicios de tercerización, para decirle, si lo hacen porque la ley les faculta hacerlo, háganlo cumpliendo con la ley. La consecuencia de este fallo es que, como decía, ¿no?, los trabajadores de la empresa contratista van a pasar a la planilla de la empresa cliente. ¿Cuáles son los antecedentes que genera? ¿Cuál es la jurisprudencia que siente el fallo en todo caso? Bueno, el fallo yo creo que recoge lo que en efecto la ley dice, partiendo de la validez de las premisas, como decía, ¿no? Sí. Si en efecto la empresa cliente daba órdenes al trabajador de la contratista, sin duda ese trabajador es realmente de la empresa cliente y debe ser incorporado en su planilla. Lo dice la ley actual, lo decía la ley anterior. El Tribunal Constitucional hizo justicia a un pensionista de 99 años al ordenar que se le incremente su pensión de jubilación. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Juan Florencio Frías Sandoval, un pensionista de 99 años a quien la Oficina de Normalización Previsional ilegítimamente solo le reconoció 11 años de aportaciones, a pesar de haber trabajado 40 años, 11 meses y 8 días en Petroperú. En tal sentido, ordenó que dicha pensión sea incrementada en un plazo no mayor a 2 días hábiles, con el abono de devengados, intereses legales y costos. Para el Tribunal Constitucional, si bien todas las causas merecen especial atención, la avanzada edad del recurrente justificó un trato prioritario a fin de que sea resuelta con prontitud, máxime cuando su derecho al mínimo vital se encontraba seriamente comprometido. El Tribunal Constitucional reiteró que conforme al artículo 57 del Decreto Supremo número 11-74-TR, reglamento del Decreto Ley 19990, los periodos de aportación no perderán su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones, declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.